Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver Access, que es un programa manejador de bases de datos. Vamos a ver cómo crear una base de datos desde cero para poder aplicar a nuestros proyectos de fin de año. Para ello vamos a abrir Access, vamos al botón Inicio y buscamos si lo tenemos acá en Accesos Directos anclado al menú Inicio. Si no lo tenemos acá, puede ser que lo tengamos en la barra de tareas anclado. Y si no está en ninguno de estos dos lados, vamos a la caja de búsquedas, escribimos Access y nos muestra el archivo ejecutador de esta herramienta. Entonces ejecutamos Access. Tenemos que recordar que Access es una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Otro concepto importante que debemos tener presente es el de base de datos. Base de datos es una colección de datos almacenados y que están relacionados entre sí por un campo o un atributo particular. Una base de datos relacional es entonces un conjunto de tablas o relaciones formadas por filas, también denominadas registros o tuplas, y columnas, también denominadas campos o atributos. Por lo tanto, cada registro tiene una ID única, denominada clave, y las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. Por ejemplo, cuando se efectúa una lista de direcciones, nombres, productos que ofrecen las empresas, se está generando una base de datos. Ahora, una lista de ese tipo la podríamos crear usando Excel, Word o incluso el bloc de notas. Sin embargo, diseñar una base de datos para almacenar esa información usando un programa para la administración de bases de datos es mucho más potente, porque permite agregar datos o realizar otras acciones como actualizar, ordenar y eliminar datos, buscar datos a partir de algún criterio, analizar e imprimir información, manejar grandes volúmenes de datos con relativa facilidad. Los datos se ingresan una sola vez de una forma determinada y luego pueden manipularse para extraer la información ordenada y seleccionada por múltiples criterios. Generalmente, las bases de datos consisten de varios elementos y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este video. Ahora nos vamos a enfocar en cómo vamos a crear una base de datos en blanco para poder aplicar nuestro propio diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar aquí en el panel de la izquierda tenemos el botón inicio que nos muestra la posibilidad de crear una base de datos en blanco o a través del uso de alguna plantilla. También podemos utilizar bases de datos que han sido utilizadas recientemente. Tenemos el botón nuevo que también nos permite crear la base de datos en blanco o utilizando alguna plantilla. El botón abrir que nos muestra la posibilidad de abrir el explorador de Windows para utilizar una base de datos ya creada previamente. En este caso vamos a utilizar el botón nuevo y vamos a seleccionar base de datos en blanco.
nos desplazamos. Una vez que seleccionamos bases de datos en blanco, vamos a utilizar esta ventana de diálogo y el botón abrir. ¿Ya? Este botón abrir nos va a permitir seleccionar una ubicación para crear nuestra base de datos. Vamos a crear, por ejemplo, en el disco D, en la carpeta correspondiente, y vamos a crear en nuestra carpeta en la que estamos trabajando. Entonces acá vamos a asignar un nombre a nuestra base de datos. Vamos a asignar como ferretería. Una vez asignamos el nombre, vamos al botón aceptar. Aquí ya hemos determinado el nombre de nuestra base de datos y entonces vamos a crear. Una vez que la base de datos ha sido creada, nos muestra el nombre de la base de datos aquí en la barra de títulos, ferretería. Y el Access tiene más o menos las mismas características que tiene el Microsoft Word o el PowerPoint o el Excel. Entonces, además de la barra de título, tenemos la barra de menús. Cada una de estas opciones del menú maneja un grupo de herramientas diferente. Cada uno maneja un grupo de herramientas con las que podemos trabajar para crear y obtener una base de datos completa. Luego tenemos esta área en este panel de la izquierda que nos va a mostrar todas las tablas que contiene la base de datos que estamos creando. Y aquí en esta área de trabajo podemos crear tabla por tabla. En este caso vamos a ir creando las tablas y vamos a insertar los atributos que va a contener cada una de ellas. Entonces vamos a proceder a crear la primera tabla en nuestra base de datos ferretería. Aquí ya tenemos abierta una primera tabla que ha sido creada de manera predeterminada al crear la base de datos en blanco. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de los campos. Vamos a definir el primer campo y se va a llamar número de cliente. Vamos a ver en primer lugar acá en vista diseño. Y antes de que se vaya a la vista diseño, vamos a guardar la tabla con un nombre. El nombre de esta tabla va a ser clientes. Aceptamos. Y ahora vamos a poder definir los campos que va a contener la tabla clientes. El primer campo va a ser número del cliente, número cliente. Este va a ser un campo con un tipo de datos de autonumeración porque va a ser la clave. El segundo campo o atributo que va a tener nuestra tabla es nombre. Nombre, cliente. Este va a ser de tipo texto corto y va a tener un tamaño de 20 caracteres. Vamos a definir el campo apellidos, cliente, tipo de datos texto corto y un tamaño va a ser de 50 caracteres. El siguiente atributo, sexo. Podemos definir como texto corto
y con la cantidad de caracteres de 5 caracteres. Y un último campo, vamos a definir el atributo campo teléfono. Lo vamos a definir como de tipo numérico, de tipo entero. Una vez que hemos terminado de definir todos los campos, guardamos. Y ahora vamos a crear una nueva tabla. Para ello vamos a la opción crear. Y en la opción crear vamos a seleccionar diseño de tabla. Aquí ya nos ha creado una nueva tabla con un nombre predeterminado, tabla 1, donde vamos a poder definir los atributos que va a contener esta nueva tabla. En esta nueva tabla vamos a definir 4 atributos. La primera es ID del producto. Este va a ser de tipo autonumeración. La segunda va a ser descripción. Va a ser de tipo texto corto y vamos a definir con 50 caracteres. El siguiente va a ser precio unitario. Va a ser de tipo número. Y el tamaño del campo vamos a definir como con decimal. Vamos a definir mejor con doble. Con lugares decimales, 2 lugares decimales. Vamos a definir un último campo, existencias, de tipo número. Y vamos a definir el tamaño del campo entero. Hemos terminado de definir la segunda tabla y a esta la vamos a nombrar o guardar como tabla productos. Entonces vamos al botón guardar y en la ventana de diálogo asignamos el nombre productos. Vamos al botón aceptar. Aquí nos muestra un mensaje de error que dice que no hemos definido ninguna clave principal. Y vamos a crear entonces la llave principal o no, porque nosotros después podemos modificar y definir cuál va a ser la llave principal. Entonces vamos a definir que no. Una vez que ha creado la tabla productos, nosotros vamos a venir aquí, vamos a definir cuál de los campos va a ser la llave principal. Hacemos clic sobre ese campo. Y se habilita el botón clave principal. Entonces vamos a definir ID del producto como clave principal y seleccionamos el botón clave. De esa manera ya tenemos este campo definido como clave principal. Y vamos a crear una última tabla para nuestra base de datos. Vamos nuevamente a la opción crear. Vamos a seleccionar del grupo tablas la opción diseño de tabla. Y vamos a empezar a definir los campos. Primero vamos a elegir el primer campo que se llama folio. Folio va a ser de tipo numérico, número. Vamos a definir del tamaño entero. Luego vamos a definir el campo número cliente. Este es de tipo entero. De tipo entero.
perdón, de tipo número, y vamos a definir el tamaño entero. También vamos a definir el campo ID producto de tipo número y vamos a definir como de tipo entero. Vamos a definir otro campo para la siguiente tabla ventas, que es cantidad de tipo número, y lo vamos a dejar como entero largo. Vamos a definir el campo subtotal lo vamos a definir como de tipo moneda. Vamos a definir el tipo, el campo total, y también vamos a definir como tipo de datos moneda. De esta manera hemos terminado de definir la tercera tabla, definir los atributos de la tercera tabla, y ahora vamos a guardar y vamos a asignar el nombre de ventas. Vamos al botón aceptar. No hemos definido ninguna clave principal, le decimos que no, guarda, y ahora vamos a ver, la vamos a dejar así, pero vamos a verificar, por ejemplo, que en la tabla clientes exista un campo que se llame ID producto. Perdón, en la tabla productos, ID producto, y en la tabla clientes, número del cliente. Entonces, en esta tabla venta tenemos número de cliente, que va a relacionar después con la tabla número de cliente, y acá tenemos ID producto, que va a relacionar con la tabla producto a través del campo ID producto. De esa manera hemos terminado de crear una base de datos denominada ferretería o llamada ferretería, que contiene 3 tablas. Guardamos y cerramos.